Introducción a neurulación, vesículas cerebrales y tipos de mesodermo. En esta clase veremos el mecanismo general de la neurulación y las estructuras principales, cuáles son las vesículas cerebrales y las etapas en las que se desarrollan, cuáles son los tipos de mesodermo y sus destinos principales, y el papel del mesodermo como organizador. A partir del óvulo fertilizado tenemos un proceso de cavitación en el cual se pueden diferenciar dos capas, una externa que corresponde al trofoectodermo, es decir, las estructuras extraembrionarias, y otro que corresponde al embrión. Y posteriormente el embrión se divide en tres capas principales. Primero endodermo hacia el interior que origina el tubo digestivo y sus derivados, ectodermo hacia el exterior, epidermis y toda la cuestión nerviosa, y finalmente mesodermo, el cual ejerce una acción sobre algún tipo, el neuroectodermo en particular, y produce la formación del tubo neural, conocido también como neurulación, a través de la cual se forma el tubo neural, las crestas y la epidermis. Adicionalmente, veremos hoy que a partir de los distintos tipos de mesodermo tenemos tanto la parte axial del mesodermo, que es la notocorda, como la parte somítica, como músculos y huesos. Y vemos también que el mesodermo induce la neurulación y además alarga el embrión. Después de la gastrulación, la bóveda superior del embrión queda constituida por el ectodermo neural o neuroectodermo, y justo por debajo de él está la notocorda, que es el mesodermo notocordal, la cual induce al neuroectodermo para que se levante y constituya la placa neural, formando así las crestas neurales a ambos lados, el surco neural al centro y posteriormente el tubo neural. Se denomina inducción al efecto morfogenético que tiene una región determinada del embrión con respecto a una segunda región. La región que ejerce la inducción se llama inductor, la región que es capaz de responder a la inducción es el tejido competente y la sustancia a través de la cual se lleva a cabo la inducción se llama evocadora. Hoy día se han descrito multitud de sustancias evocadoras, que van desde proteínas hasta RNAs u óxido nítrico. Hay un mecanismo celular, al igual que en la gastrulación, que permite la interacción de microtúbulos y microfilamentos para cambiar la forma de las células de la placa neural. Los microtúbulos se polimerizan, se alargan y con eso se levanta la placa neural. Y la parte superior de los microfilamentos de actina, en cada anillos de actina, en cada una de las células, en la parte superior, se contraen y entonces eso cierra la parte superior y curva hacia abajo la placa neural. Una vez formada la placa neural, las células que la forman se dividen activamente y a diferentes ritmos hasta que de ella en un proceso morfogenético se originan dos estructuras, el tubo neural y las crestas neurales. Este proceso de transformación de la placa en el tubo neural se puede apreciar mejor desde la vista dorsal, combinada con cortes transversales. Esta vista dorsal muestra una especie de cuchara cuya parte anterior origina el cerebro y el mango la médula. En esta visión dorsal se ve que la parte más ancha se orienta hacia el polo anterior del embrión, mientras que en el corte transversal se observa que la placa forma un techo convexo sobre la notocorda, que es una estructura cilíndrica alargada ubicada debajo de la placa. La notocorda se encuentra en posición dorsal y orientada desde el extremo anterior al posterior del cuerpo del animal, y esta es una característica fundamental de los cordados. Posteriormente ocurre el hundimiento de la parte central de la placa y se va formando un canal anteroposterior a todo lo largo de ella. Este canal se denomina surco neural. Gradualmente se va transformando en un tubo cuando sus bordes se van juntando para formar el tubo neural. Al ir formándose el tubo, las células que se ubican como un límite entre la parte neural y la no neural del ectodermo se separarán de este para constituir una estructura alargada a cada lado del tubo neural y por debajo del ectodermo. Este borde es la cresta neural. Tanto la cresta neural como del tubo neural se formarán las diversas estructuras del sistema nervioso central y periférico. Adicionalmente, la notocorda se elonga y así contribuye al cierre del tubo neural. Aquí podemos ver en una vista transversal y superior las distintas estructuras. Vemos, por ejemplo,
El embrión en la primera etapa, desde arriba se ve únicamente cuando se están levantando la placa neural. Justamente por debajo de ella se ve con el número 9 la notocorda. Y posteriormente vemos que se levantan las crestas, que son las líneas naranjas, las células naranja, y que en el embrión, en la vista superior, se ve como el borde blanco. También se desploma el centro, el número 10, para formar el surco neural. Eventualmente las crestas se unen en la parte superior, pero el tejido naranja, que corresponde a las crestas, queda dentro del ectodermo para formar posteriormente los ganglios. Y entonces vemos el tubo neural y por debajo el mesodermo. Durante la neurulación primaria, las células de la placa neural proliferan, se invaginan y se doblan para formar el tubo neural, principalmente en las regiones anteriores. Hay una neurulación secundaria, en la cual el tubo se forma a partir de la cavitación de un segmento sólido, y esto ocurre principalmente en las regiones posteriores. Aquí vemos el embrión con el tubo neural, bueno, muy exagerado el esquema, cómo se está formando, y a ambos lados del embrión se ven las somitas. Aquí vemos el llamado tapón de vitelo desde la parte exterior del embrión por donde se está gastrulando. Aquí vemos huevos de anfibio justo antes de la neurulación. Las vesículas cerebrales. La primera etapa de la neurulación implica una respuesta celular, pues una capa plana de células ectodérmicas se transforma en un tubo hueco. En cambio, la formación de las vesículas cerebrales implica etapas de diferenciación anatómica, tisular y celular. Anatómica porque el tubo sobresale y se constriñe diferencialmente para formar cámaras y médula. Tisular porque la pared del tubo se redistribuye para formar las distintas regiones. Y celular porque las células neuroepiteliales se diferencian en los distintos grupos de neuronas. Ambos extremos del tubo neural quedan abiertos y la abertura craneal o neuroporo anterior se debe cerrar a los 25 días. Si alguna falla ocurriera en este momento, originará anencefalia. Y la abertura caudal o neuroporo posterior se debe cerrar entre los días 27 a 28 de la concepción. Si aquí se presentara una falla, esto da origen a la espina bífida. En general, esto coincide con el establecimiento de la circulación sanguínea del sistema nervioso central. Las paredes de los neuroporos se engrosan para formar el encéfalo y médula, respectivamente, y la luz del tubo va a constituirse en el sistema ventricular del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Las porciones rostral e intermedia darán lugar a la formación de los hemisferios cerebrales y del tallo cerebral. La porción caudal del tubo neural desarrollará la médula espinal, mientras que los ventrículos cerebrales se originan de la luz del tubo neural. Derivados de la cresta neural. Cuando la placa neural se invagina para formar el surco neural, células del margen lateral de la placa neural se mantienen aisladas del tubo neural y se sitúan entre este y el ectodermo. Este grupo de células llegará a formar la cresta neural y dan lugar a la formación de los ganglios dorsales, ganglios sensitivos de los nervios craneales, ganglios del sistema nervioso autónomo, la médula adrenal y melanocitos. La fusión de todas las partes del tubo neural se completa alrededor del día 28. Vesículas primarias. Una vez fusionado el tubo neural se forman tres cavidades en su porción cefálica, conocidas como cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, también conocidas como prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, respectivamente. Originalmente se forman estas tres vesículas y en esta etapa se ven dos flexuras muy evidentes, la cefálica entre el cerebro medio y el anterior y la cervical entre el cerebro posterior y la médula. Posteriormente se subdividen dos de las vesículas. En esta etapa de vesículas secundarias tenemos que el cerebro anterior y el posterior se subdividen en dos vesículas y mientras que el cerebro anterior se divide en telencéfalo y diencéfalo alrededor de los 36 días de la concepción, el cerebro posterior se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Aquí vemos esquemas de cómo se van seccionando cada una de las partes, mientras que el mesencéfalo queda igual. El telencéfalo dará lugar a la formación de los hemisferios cerebrales y el dencéfalo se desarrolla en el sistema talámico. El metencéfalo forma la protuberancia y el cerebelo,
mientras que el mielencéfalo da origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo. Esta etapa es conocida como 5 vesículas y aquí aparece una tercera flexión, la pontina. Ventrículos cerebrales. En cada una de estas cavidades se desarrolla el sistema ventricular, que da origen a la luz del tubo neural, y así en la cavidad de los hemisferios cerebrales se constituyen los ventrículos laterales. En el diencéfalo, el tercer ventrículo; en el mesencéfalo o cerebro medio, el acueducto de Silvio; y en el cerebro posterior, el cuarto ventrículo. Líquido cefalorraquídeo. La parte caudal de la cavidad se transforma en un canal central del cordón espinal. El sistema ventricular contiene líquido cefalorraquídeo, el cual es formado por una red de vasos que constituyen los plexos coroideos formados por el mesodermo altamente vascular y la zona ependimal del tubo neural. A los 42 días de la concepción, las grandes divisiones del sistema nervioso central llegan a ser evidentes, esto es, telencéfalo, mielencéfalo y cordón espinal. Hemisferios cerebrales. El telencéfalo está constituido por una parte media y dos divertículos laterales. Estos últimos se constituirán en los hemisferios cerebrales y la cavidad de la porción media forma los ventrículos laterales que se comunican con el tercer ventrículo por el foramen interventricular. Previo a ello han aparecido las vesículas ópticas a cada lado que constituyen los primordios de la retina y nervios ópticos. Los derivados de la cresta neural. A partir de la cresta neural se tienen la cresta craneal y del tronco, estructuras faciales, cardíacas, etc. Tenemos células pigmentadas, la glía, células sensoras, el sistema parasimpático, etc. Derivados neurales terciarios. Bueno, pues tenemos del cerebro anterior, que es prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo; del cerebro medio, el mesencéfalo; eh, del cerebro posterior, metencéfalo y mielencéfalo. Y por fin, al final de la parte caudal, la médula espinal. Resumen de derivados neurales. En rojo están los derivados de prosencéfalo, en verde del mesencéfalo y en azul del romboencéfalo. De prosencéfalo tenemos telencéfalo y diencéfalo. Telencéfalo da origen a los lóbulos olfativos, relacionados con el olfato precisamente, el hipocampo relacionado con la memoria y el cerebro dedicado a muchas funciones, principalmente la asociación e integración. El diencéfalo se subdivide, forma el sistema talámico, por una parte la retina dedicada a la visión y por otra parte el tálamo y sus estructuras inferiores y superiores. Por encima del tálamo está el epitálamo o la glándula pineal. El tálamo es un relevador óptico auditivo y el hipotálamo regula temperatura, sueño, respiración y otras cuestiones muy importantes. El mesencéfalo no se divide, constituye el cerebro medio, que es un conjunto de fibras de interconexión. El romboencéfalo se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. El metencéfalo da origen al cerebelo y puente, que respectivamente se dedican a la coordinación muscular y al conjunto de fibras de cerebro-cerebelo, mientras que el mielencéfalo o médula oblonga da una serie de reflejos involuntarios. Mesodermo. Paralelamente a la formación del tubo neural se origina el mesodermo. La porción más gruesa y medial del mesodermo origina vértebras, costillas y casi todos los músculos esqueléticos. A ambos lados de la notocorda y del tubo neural se originan dos bandas continuas de mesodermo que recorren longitudinalmente el embrión y que se separan en bloques repetitivos o somitas. Cada somita se divide en tres secciones: esclerotoma, que es la parte de la somita que está frente a la notocorda y de la cual se forman las células que originarán vértebras y costillas; dermatoma, que es la región más externa de la somita y forma la dermis del tronco; y miotoma, que es la porción intermedia de la somita que origina la mayoría de los músculos esqueléticos. Las somitas se forman una tras otra desde la parte anterior hacia la posterior. La segmentación de las somitas va acompañada por cambios en las conexiones de las células mesodérmicas, pues se pierden las uniones gap que acoplaban eléctrica y metabólicamente a las somitas. Podemos reconocer 5 tipos de mesodermo durante la etapa de neurula. Cordomesodermo, que origina la notocorda. Esto induce la formación del tubo neural y establece el eje antero-posterior del cuerpo. Mesodermo dorsal,
que está a ambos lados del tubo neural y origina gran parte de los tejidos conectivos del cuerpo: hueso, músculo, cartílago, dermis. Mesodermo intermedio, que forma el sistema urinario y los ductos genitales. Mesodermo lateral, que origina el corazón, vasos y células sanguíneas, el revestimiento de las cavidades corporales y los componentes mesodérmicos de las extremidades, exceptuando músculos. Por último, el mesodermo cefálico da origen a los músculos de la cara. ¿Cuál es el papel de las distintas hojas blastodérmicas en el soporte y la coordinación de los patrones corporales? En invertebrados, por su reducido tamaño, la superficie corporal es grande con respecto a su volumen corporal. Por ejemplo, en insectos, la epidermis ectodérmica tiene el papel importante en la formación del exoesqueleto, que brinda soporte mecánico y coordina la formación de patrones corporales. Al contrario, en vertebrados que alcanzan tamaños mucho mayores, estos roles están invertidos y el soporte estructural del cuerpo está formado por derivados mesodérmicos internos cuyos tejidos juegan un papel fundamental en la organización del cuerpo. El mesodermo notocordal induce la formación del tubo neural, y si se trasplanta un trozo de mesodermo notocordal bajo un ectodermo, se originará al menos parte del tubo neural. Por ejemplo, si se implanta notocorda anterior, se formarán estructuras propias del cerebro anterior, mientras que si se implanta notocorda caudal, se originará una porción de médula espinal. Muchas gracias.